Porque golpear a un niño es un gran abuso y en un abuso, aparte de sufrir la víctima, también sufren algunos padres después de que adquieren conciencia con una gran culpa. Y es que el hacer conciencia sobre esto hará que ese menor crezca diferente, que sea un adulto más sano, bueno y feliz. Vale la pena encontrar nuevos caminos de crear sin lastimar. Esa paz que te genera saber que estás criando de la mejor manera posible y dando lo mejor de ti, te dará esa almohada tranquila. Por eso, el tema de hoy y de lo que les vamos a hablar se llama disciplina con amor y no con dolor. Quédense en este espacio donde hacemos siempre una pausa para reflexionar sobre los valores que nos fortalecen y esa fe que nos inspira. Mi nombre es Rosy Mora y estoy muy contenta de estar con ustedes esta mañana, como siempre, conectada en su programa de Valora Radio, donde intentamos siempre llevarles temas de interés, temas que nos ayuden a seguirnos formando, a seguir creciendo de una manera integral. ¿Qué es integral? Que tenemos mente, cuerpo y espíritu. Y en Valora Radio tratamos siempre de llevarles programas donde arraiguemos estas tres áreas de una manera más favorable para nosotros mismos y para los que nos rodean. Por eso el tema de hoy va dirigido a todos los papás que tenemos hijos pequeños, hijos adolescentes y que estamos en una etapa donde a veces la crianza puede ser muy pesada y puede ser muy complicada, pero algo debemos de tener muy claro siempre. Con golpes, no. Golpes jamás, porque esto es una manera de violentar. Y es que aprender a crear sin culpa, sin rabia, sin miedo, es un proceso que debe de ser transformado. Y al final les voy a dar unas sugerencias que pueden ayudarnos precisamente a corregir algunas conductas que pueden ser indeseables en nuestros hijos. Pero sobre todo debemos de tener algo fundamental y bien claro, algo que tenemos que tener así como muy arraigado en nuestro corazón, es que debemos saber que sanando nuestras propias heridas, sanando a esa niña interior, a ti que me estás escuchando, mamá o papá, sanando ese niño interior que está lastimado, que está enojado y que está dolido, pues debemos de entender que sanándolo a él, sanamos nuestra historia con nuestros hijos. Porque quien está en guerra consigo mismo no puede estar en paz con los demás. Recuerdo en algún momento haber acompañado a una chica que tenía y sufría terriblemente una culpa precisamente porque ella golpeaba mucho a su niña. Ella me decía, por más que quiero, no puedo, me enojo, me frustro. Ella acababa de llegar de una relación, pues en la que se había separado y ella tenía mucho dolor, pero ella amaba a su hija y yo le creía, claro que la amaba, porque yo veía cómo sufría ella por esta culpa, pero decía, no puedo tratarla mejor, porque después de golpearla me arrepiento y vuelvo a hacer lo mismo y no entiendo por qué, si la amo y es mi vida y estoy, le dije, estás aquí porque estás intentando ser mejor. Y el hecho de que tú estés escuchando hoy este programa también habla de ti, mamá, habla de ti, papá, que quieres intentar hacer mejor las cosas y que quieres precisamente mejorar la relación con tus hijos. En el caso de ella, esta chica que les digo, yo le preguntaba que si ella había sido violentada cuando estaba niña, a lo que ella me dijo, no, a mí mi papá no me golpeaba, pero golpeaba mucho a mi hermana. Y entonces esto me dejaba ver precisamente, yo le decía que otra forma de violentar es ver que están violentando a tu hermano, a tu hermana, sin que te golpeen a ti. Esto es una forma de violentar y esto genera mucha frustración en una criatura. Entonces, ojo papás, a veces creemos también que estamos dando una lección a uno solo de nuestros hijos y si tenemos más hijos, los estamos afectando también por esta manera de estar creando. ¿Por qué con golpes no? Me dicen. Y yo les digo, ¿y por qué sí? ¿Cuántas veces no he escuchado? En mis tiempos a mí sí me daban mis buenos golpes y no estoy traumado. ¿Cuántas veces no he escuchado esto? ¿Cuántas veces? Pues yo le di a mis hijos sus buenas tunas y míralos, son hombres de bien. Y lamentablemente
Hay estudios que demuestran la gravedad de haber sido violentado y no necesitamos ir a estas bases científicas ni necesito mostrarles todos estos datos, simplemente preguntarles a ustedes el día de hoy si precisamente les dolería que les pegaran. Imagínense ustedes si están ahí, no sé, imagínense que están haciendo fila en algún lugar y que hay una persona al lado de ustedes y que esta persona que está al lado, de la nada, les tira una cachetada, o les da una nalgada, o les da un pellizco. Imagínense este momento, ¿qué sentirían ustedes? ¿No les daría frustración, no les daría coraje, no les daría resentimiento? Es más, ¿no se atreverían a regresarle ese golpe? No sé cómo reaccionaríamos, pero quiero que lo meditemos un momento porque exactamente ese sentimiento que tú puedes llegar a sentir, eso mismo puede sentir esa criatura. Con la diferencia que esa criatura no puede defenderse, con la diferencia que esa criatura se queda sin hacer nada porque al final no puede defenderse, es más chico y no tiene la capacidad ni fisiológica ni cognitiva, nada, su capacidad es muy inferior a la tuya. Entonces, fíjense, hablábamos también de las famosas nalgadas en algún momento. Un niño siente una tremenda frustración, les decía, enojo, impotencia de no poder defenderse de cualquier tipo de agresión, llámese nalgada, llámese pellizco, bofetada, les digo, es exactamente lo mismo como si nos lo hicieran a nosotros adultos, es exactamente lo mismo. Y ¿saben qué es lo más lamentable? Que después de hacer alguna acción así, ¿cuántas veces no he visto? Y no llores porque te pego más fuerte, y no llores porque si lloras, te voy a pegar de veras para que llores fuerte, para que de veras llores. Estas frases son muy típicas, yo las llegué a escuchar mucho cuando estaba niña, y las sigo escuchando todavía al día de hoy con muchas personas, y es lamentable porque debemos de entender que ser papá y mamá no nos da el derecho en lo absoluto de abusar de cualquier menor, y mucho menos de esa manera. Fíjense, aquí en Estados Unidos es muy delicada también esa situación. Les comento que el otro día andábamos mi esposo, mis hijos y yo en una plaza, y mi hija andaba, no, bueno, de 4 años, andaba haciendo un tremendo berrinche, pero berrinche así de talla mundial que no les puedo platicar muy extensamente, pero bueno, la niña se puso terriblemente, pues ya estaba enfadada, ya tenía hambre, yo puedo justificar mil y una cosas, ¿no? Ella estaba tremendamente haciendo un berrinche y llegó un policía porque ella se estaba entretirando al suelo. Obviamente yo siempre, cuando ha pasado este tipo de situaciones, y eso se los digo, papás, cuando un niño está haciendo tremendo berrinche, sí es estarlo cuidando, precisamente que no se vaya a golpear, que no se vaya a hacer daño, que tú estés ahí como al pendiente. Yo estaba haciendo esto y este policía me preguntó, o sea, ¿está todo bien? Y yo, sí, pues, ¿qué le decía? Pues sí, o sea, pero sí se acercó a preguntarme porque de verdad era tremendo el berrinche que estaba haciendo ella, y lo podía haber visto de dos maneras, ¿no? O se arrimó como de veras para asegurarse que la pequeña estuviera bien, o que yo no le hubiera hecho algo, o que alguien más no le hubiera hecho algo. Entonces, tenemos que ser muy conscientes de tener este autocontrol, no nada más cuando nos estén observando, ese es mi punto, no nada más cuando la gente me vea, en casa donde nadie me ve, tener esta integridad de hacer siempre lo correcto. Sobre todo les digo, de cuidar de estas criaturas, porque de verdad que tienen un corazón que Dios nos va a pedir cuentas el día de mañana, qué estamos haciendo con ellos, cómo los estamos tratando, y si realmente estamos haciendo lo que nos toca como papás, o estamos realmente haciendo el mínimo esfuerzo, y ahí como Dios nos va dando a entender, ¿no? Decíamos, es que nadie nos enseña a ser padres. Bueno, hoy hay muchísimas herramientas, de verdad, que podemos aprender sobre crianza y sobre autocontrol y sobre inteligencia emocional, y hoy no hay pretextos. Hoy es una maravilla que tengamos plataformas como esta, o que tengamos muchas personas que podemos aprenderles y que podamos seguir en esta constante formación para seguir haciendo cosas diferentes, cosas fuera de
de cómo a lo mejor a nosotros nos crearon, porque luego somos muy dados, pues así me crearon a mí, miren qué bien estoy, y no es cierto, siempre hay cosas que podemos mejorar. Tenemos que saber que Dios nos confirió siempre a nuestros hijos para respetarlos, para amarlos, para formarlos, no para agredirlos, no para sacar nuestras frustraciones y tratarlos mal. Para eso no nos los dio Dios. Que aún en medio de nuestra impaciencia, que tengamos este filtro que nos permita actuar y de saber que a diferencia de los animales, Dios nos dio inteligencia y voluntad, precisamente para tener otras alternativas para educar. Cuando nosotros estamos criando con golpes, es porque nuestra capacidad de inteligencia no da para más. Y eso no debe de ser así. De verdad, eso no debe de ser así. Yo recuerdo en una ocasión llegó una compañera en la primaria, no se me va a olvidar nunca. No me acuerdo cómo estaba, que le agarré así como que la espalda, y en eso alcancé a ver tremendo golpiza que le habían puesto. De verdad, se le veía así rojo, horrible. Me acuerdo que le pregunté, oye, ¿qué te pasó? Y ella me contestó, oh, es que mi mamá me golpeó. A mí esto me impactó. Yo creo que yo tenía unos 6 años, íbamos, yo creo en primero de primaria. Yo recuerdo haber llegado con mi papá a comentarle, oye, papá, ¿por qué a mí nunca me golpeas? O sea, esa fue mi pregunta inocente. Oye, papá, ¿por qué a mí nunca me golpeas? Y recuerdo que él me contestó, porque no somos animalitos para entender a golpes. Y eso se lo agradezco enormemente al día de hoy, que mi papá jamás en la vida me puso una mano encima. Sabemos que hay otro tipo de heridas, ya en otro momento hablaremos, pero hoy quiero hablar precisamente de las heridas que causa que nos golpeen, que golpeemos, que hayamos sido niños golpeados o no, cómo tiene estas repercusiones, y saber precisamente que nada justifica un golpe. Así haya tenido la criatura una conducta reprobable, nada va a justificar un golpe. Y es que cuando mamá o papá golpea, fíjense bien, lo hace desde la ira y cargado de dolores de la vida. Nunca va a ser por este deseo de formarlo. Difícilmente cuando esto pasa, cuando llega ese impulso tremendo de golpear, nunca va a ser por corregir. A veces queremos disfrazar, es que por formarlo y es que para que no haga tal cosa, no es cierto. La realidad, y tenemos que hacer conciencia de esto, y la raíz profunda es porque estamos sumamente frustrados, porque precisamente hay mucha ira reprimida, porque traemos nuestras propias problemáticas que en lo absoluto a veces tienen que ver con los hijos, y entonces, ¿con quién es? Con el primero que me desquito, con la criatura. Y es precisamente este desahogo impulsivo de las propias frustraciones, y es una incapacidad precisamente tremenda de hacernos cargo de esas frustraciones, y pues la criatura es el perfecto blanco precisamente para que nos pague todas y cada una de ellas. Entonces, a esta forma de violentar también se le llama ese desplazamiento. ¿Por qué? Porque precisamente el adulto no se hace responsable de lo que está sintiendo, con lo que está lidiando, y entonces se desahoga y vacía todo sobre la criatura y sobre estos niños. Entonces, fíjense qué fuerte es esto. O sea, jamás un golpe va a ser para formar, jamás va a ser para educar. Nunca hay esa intención. Nunca. Siempre está primero el impulso, y les digo, y todas estas frustraciones que traemos como adultos sin resolver, y por eso es muy importante que lo hagamos consciente, porque si no nos vamos a ir justificando, ay, es que es para educarlo, ay, no es cierto. La verdad es que hay mucha frustración y tenemos que analizar qué es lo que me está frustrando, por qué estoy enojada, por qué me siento tan iracunda, por qué estoy reaccionando así con mis hijos. Y hacer esa introspección es revisarnos precisamente en nuestra situación. Más adelante les voy a dar como algunas situaciones que pueden generar que se violente más en el hogar, que son situaciones que nos pueden llevar al límite y que precisamente hacen que toda esta frustración se acumule en nosotros, y entonces la desfoguemos pues con los más inocentes. Entonces vamos teniendo mucho cuidado con estos papás. Les agradecería también que me escriban desde dónde me están escuchando, desde dónde nos están viendo, para que no se quede obsoleta esta publicación. Ayúdenme por favor a compartir. Si tú, mamá o papá, conoces a alguien que violente a sus hijos o que
criando de esta manera, ayúdenme a compartir esta programación. Es como para tener esa luz en el camino de conciencia y saber por qué golpeo, por qué estoy tratando así a mis hijos. Y haciendo un poquito de conciencia puede ayudarme precisamente a mejorar esa crianza y saber que hay solución y saber que siempre podemos hacer las cosas diferentes siempre y cuando hagamos conciencia de nuestras propias heridas. Fíjense bien, recuerdo también una chica que tenía una niña de 5 años que tenía problemas con el control de esfínteres. Ella no quería ir al baño, la niña tenía muchísima, ¿cómo se llama? Pues estaba demasiado estreñida, al punto que pues esta mamá terminaba golpeándola en su desesperación porque la niña se terminaba haciendo pues en sus calzoncitos y no le avisaba y siempre era lo mismo, se estreñía demasiado. Indagando en esta historia precisamente, parte de la frustración que tenía esta mamá era que no tenía el apoyo del papá. Y es que esta señora pues se la pasaba trabajando, dejaba encargada a su niña y a su pequeño, y entonces cuando ella llegaba del trabajo y la niña no había hecho del baño y bueno, le decía, mami, es que yo quiero que estés conmigo. O sea, claro, pues una criatura siempre va a querer que mamá esté ahí. Y ella le decía, a ver, tú sabes que tengo que trabajar, tú sabes que tengo que mantenerte, tú sabes que tengo que pagarte los pañales también porque no quieres ir al baño, tú sabes que tengo que pagar ta. Y entonces era una cantaleta de todos los días. Imagínense lo que sentía la niña, como esta tremenda culpa por decir, mi mami no está conmigo porque es mi culpa y porque yo me hago en los calzones. O sea, toda esta parte inconsciente, la niña estaba recibiendo toda esa frustración de la mamá y obviamente eso hacía que la niña estuviera estreñida. O sea, había esta parte emocional. Y a lo que voy es que es tremendo precisamente cuando no nos damos cuenta del gran daño que estamos haciendo a nuestros hijos, incluso con estas palabras y con esta forma de reaccionar donde les estamos cobrando facturas. Y sabemos que a veces las palabras hacen más daño que los golpes, pero claro que los dos hacen muchísimo daño. O sea, violentar a un niño físicamente precisamente es de lo más reprobable que podemos hacer como adultos. Y es que les digo, las frustraciones están ahí en papá y en mamá, y a veces son los problemas conyugales, los problemas maritales que hay en casa que generan esta frustración y que no poderme desquitar con el otro, con mi igual, pues me desquito con las criaturas. Entonces, fíjense, las consecuencias del maltrato infantil son enormes. Y de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, se calcula que cada año mueren por homicidio, fíjense bien, por homicidio, más de 34,000 menores de 15 años. Oh, fíjense qué fuerte. Esta cifra subestima la magnitud del problema, dado que una importante proporción de las muertes debidas al maltrato infantil se atribuye erróneamente a caídas, quemaduras, ahogamientos, todos accidentales, lo pongo entre comillas, y pues otras causas. Todas y cada una de las organizaciones dedicadas al estudio de este tema coinciden precisamente, les voy a dar el siguiente listado, de las secuelas que provoca el abuso, las cuales pueden ser permanentes y para toda la vida. Y fíjense bien también con algo que les voy a decir. A veces podemos llegar a pensar que hay niños que son violentados físicamente de una manera muy grande, de una manera en la que se puede decir, no, es que esos sí son casos muy extremos. ¿Y saben cuál es la realidad? Que lamentablemente, aún los niños que son golpeados de vez en cuando tienen también consecuencias. Que no nada más estos tremendos casos que he llegado también a escuchar, muy tremendos de golpes que no se pueden imaginar. Recuerdo en una ocasión estar atendiendo un caso de una persona que sufría de alcoholismo, y este tremendo alcoholismo, que ya sabemos que es la punta del iceberg en cualquier enfermedad, en cualquier adicción, hay algo más profundo.
una persona alcohólica tiene precisamente un dolor más profundo en el corazón. Lo que este señor guardaba en su corazón era una tremenda tristeza porque había sido violentado por el papá de una manera que no se pueden imaginar. En una ocasión el papá con un machete incluso llegó a atormentarlo, le llegó a golpear la puerta con el machete queriendo intentar matar a esta persona cuando él era un niño. Entonces imagínense la magnitud de heridas que esta persona traía y pues claro, el alcohol era su mejor refugio porque traía esas heridas cargando. Entonces, de verdad tenemos que hacer mucha conciencia con esto porque no solo ese tipo de casos extremos son los que hacen daño a las criaturas. A veces llegamos a creer, ay, pero es que no, yo no le pego con nada. Miren, una vez también, no se me va a olvidar que decía una compañera que era golpeada cuando estaba más niña, que era golpeada por su papá, pero que siempre le pegaba con una vara, nunca con la mano, que porque ellos eran, pues no me acuerdo qué religión practicaban, pero ella decía, no, es que siempre me golpea con una vara, pero ¿por qué con una vara? Es que dice que las manos son para acariciar. Y yo decía, ¿y con qué agarra la vara? ¿Con qué agarra la vara? Entonces, ese es un caso, otro de otra señora que le daba opciones. ¿Con qué quieres que te golpee? ¿Con el fajo, con la mano o con no sé qué cosa? Y la niña elegía que le pegaran con la mano porque decía, de esa manera también a ella le duele y le decía, y pégame fuerte. Y ella inconscientemente era precisamente para hacerle sentir también, para que supiera la señora también ese dolor que le estaba causando. Y cuántas historias no he conocido así de violencia y de todos estos daños que causan tan tremendos solo porque los papás tenemos problemas, solo porque los papás no nos atendemos emocionalmente, solo porque los papás traemos heridas, pero nunca nos hacemos responsables de esas heridas y seguimos cargando con esa frustración y de verdad yo creo que es de lo más lamentable ver criaturas que están siendo violentadas por papás que están frustrados, por papás que están heridos y eso es lo que no se vale, eso es lo que hoy quiero que nos llevemos. Hoy aquí en este programa, que nos llevemos ese pedacito de conciencia para saber que un niño jamás merece ser violentado, jamás en la vida, jamás. Que pueden tener conductas muy reprobables, como les decía, pero nunca se merece un golpe. Esto de verdad es devastador. Ya les hablaba la semana pasada del poder de los abrazos y precisamente de lo alentador que es ese contacto físico, pero cuando ese contacto físico se usa a la inversa, no sabemos el daño tremendo que les está causando a esas criaturas. Les voy a decir cuáles son algunas, porque es una lista enorme y no me da el tiempo para decírselas todas, pero cuáles son las consecuencias del maltrato infantil. Fíjense bien, una persona que ha sido violentada tiene una vida sexual activa con promiscuidad, debido a que inconscientemente busca ese contacto físico de amor porque solo lo obtuvo por violencia. Cuando un niño fue maltratado, una niña fue violentada físicamente, precisamente es una persona que tiende a tener mayor promiscuidad sexual. ¿Por qué? Porque es el único contacto que está teniendo inconscientemente ella para ella o para él, es ese amor, es ese contacto, es ese apapacho sin saber que se está volviendo promiscuo. Entonces, esa es una de las consecuencias terribles de maltratar a una criatura. Son personas más miedosas y desconfiadas, por supuesto. Un niño que es golpeado le estás robando todo, le estás robando su identidad, le estás robando sus sueños, le estás destruyendo su corazón y son personas más miedosas y más desconfiadas. Son personas con mayor depresión e incluso son personas que tienden más al suicidio. Son personas también que pueden comportarse más agresivas. Son personas que les cuesta este autocontrol y son personas muy iracundas y precisamente son estas personas luego que se andan peleando con todo el mundo, ¿no? El típico que va en el carro manejando y le va echando pleito a medio mundo porque no tiene este autocontrol y porque necesita sacar esa agresión. Acordémonos que en nuestro cerebro siempre tiene que tener ese equilibrio. Y entonces, un niño que está siendo violentado en casa
tiene que buscar ese equilibrio. Es decir, si se está cargando de frustración, si se está cargando de violencia, si se está cargando de estos traumas, mi cerebro con tantos golpes y con tanta violencia, mi cerebro de alguna manera tiene que desfogar todo eso. Y entonces son niños que en la escuela empiezan a violentar a otros niños. Recuerdo el caso, no voy a decir el nombre del niño, pero recuerdo el caso de un compañerito en la escuela de mis hijos, que era tremendo el niño, tremendo porque reportes tras suspensión, y era un niño muy, muy, muy agresivo. Pero, dadas las circunstancias, nos topamos en alguna ocasión con el papá, y pues, ¿qué creen? ¿Qué creen? Pues ese papá era muy agresivo, ese papá peleaba con medio mundo, peleaba con maestros, peleaba con los papás que estaban ahí, era un papá pues violento. Y al darnos cuenta, pues claro que este chiquito estaba siendo violentado por ese papá. Y claro que ese niño tenía que sacar esa frustración. ¿Con quién? Pues con otro igual, porque con el papá no podía, con el papá tenía que reprimirse y que aguantarse de ese daño, pero lo sacaba en la escuela, violentando a otros niños. Entonces se dan cuenta también a veces de dónde viene el bullying, se dan cuenta de dónde viene toda esta parte donde los niños empiezan a sacar todo lo que están recibiendo en casa. Es una cadenita que se va volviendo tremendamente grande, precisamente por papás que no nos sabemos autocontrolar, por papás que no nos sabemos cuidar, por papás que no nos atendemos la mente. Ya les había dicho la importancia de cuidar nuestra mente también como papás, y esa responsabilidad tan grande que adquirimos al decidir ser padres. ¿Qué sucede también? ¿Cuáles son otras consecuencias de ese maltrato? Pues desórdenes alimenticios como bulimia y anorexia también entran aquí. Y sobre todo esto se da más en niñas con esos desórdenes alimenticios, se da precisamente por este asco inconsciente que tienen de recibir tanto daño, y entonces es una manera de sacarla por medio de la comida. Trastornos del sueño, son personas con mayor problema para concebir el sueño, con insomnio, pesadillas, tienen estas problemáticas para dormir, tienen también problemas de control de esfínteres. Cuando me dicen que son niños de 6, 7 años que se siguen haciendo pipí en la cama, hay que ver si no están siendo violentados o incluso abusados sexualmente. Esto es un foco rojo muy, 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 muy fuerte, papás. Ojo aquí, por favor, para que detectemos incluso ese tipo de daños. Relaciones destructivas. Suelen ser personas que cuando están más adultas, pues empiezan a tener relaciones con parejas abusadoras. Precisamente como fue el patrón que aprendieron en casa, pues buscan nuevamente algo conocido, que es con parejas abusadoras, con personas que abusen de mí de cierta manera, porque como yo fui abusado y como no supe defenderme, pues es lo que aprendí, y entonces sigo buscando relaciones destructivas. Son personas con mayor baja autoestima, ya les decía, con problemas emocionales graves, precisamente estos cambios de humor y problemas conductuales muy fuertes. Son personas con tendencia también mayor a la adicción del alcohol, del tabaco o de cualquier otra droga. También alguna consecuencia del maltrato infantil puede ser la obesidad. También la obesidad es una forma inconsciente de autoproteger mi cuerpo. Una persona con obesidad es porque seguramente tuvo también este abuso, precisamente algún tipo de abuso con alguna persona, es un tema muy amplio, pues. Incluso hay un libro que escribió Marta Alicia Chávez, que también se los recomiendo, y ahorita les voy a recomendar también el otro, en el que me basé para hacer mucho este tema. Se llama Hijos Gordos, de Marta Alicia Chávez, es buenísimo, y ahí nos habla también de estas consecuencias de maltrato infantil y que los niños empiezan precisamente a generar obesidad. Miedo a tener hijos, este también es una conducta que se da por consecuencias de maltrato infantil. ¿Por qué? Porque temen demasiado a que el día de mañana sean tratados esos niños como ellos fueron tratados. Entonces son personas que le tienen miedo a tener hijos, o incluso que dicen que no les gustan los niños. ¿Por qué? Porque fueron personas que fueron abusadas, física, sexual,
mente, y entonces estos abusos hacen precisamente que tengan como esta repeler a los niños. Así que cuando digan que no pasa nada, no estoy traumado por haberme dado un golpe, veamos si realmente no tuviste alguna de estas consecuencias. Todos tenemos siempre alguna herida que se va a estar ahí generando por ciertas conductas, y lo que causa la herida de violencia es tremenda. Entonces, hoy quiero dirigirme a nosotros que somos padres, a ti que también has sufrido tremendamente o que has sido violentado, pues que hay esperanza precisamente, y que siempre se pueden tomar iniciativas y hacer cambios para que esto no siga ocurriendo. Primeramente, no olvidemos que los niños que son golpeados sienten miedo, sienten rabia, sienten impotencia, sienten dolor físico y sienten dolor emocional. ¿Qué hace a un papá que sea, o papá o mamá que sean golpeadores? ¿Cuáles son algunos patrones que generan precisamente esta violencia? Fíjense bien, cuando hay una adicción en el hogar, cuando hay un papá o una mamá alcohólica o que ingieren alguna droga, esto hace que pierdan el control y hace más fácil que no se la piensen para golpear a una criatura. Entonces, las adicciones son terribles en el hogar. Tenemos que tener mucho ojo con eso. ¿Qué genera también eso? Que se haga un papá o mamá golpeadores, pues que sean papás muy jóvenes. Cuando son papás que salieron embarazados muy jóvenes y que no tenían este apoyo y que había este miedo de que había salido ella embarazada, genera demasiada frustración, y entonces hacen que sean personas más agresivas con los pequeños, porque inconscientemente pues era un hijo que no estaba planeado, que no estaba, ahí entra también embarazos no deseados, ¿no? Cuando hay mucha frustración, cuando hay precisamente estas situaciones que pues, no la tenía contemplado, y entonces se vuelven personas más agresivas y pues son con los que desquitan ese coraje. Otra situación, el desempleo y los problemas económicos. Cuando hay necesidades económicas en el hogar, esto vuelve un ambiente muy hostil y hace precisamente que esta hostilidad se genere más agresión en la pareja, y entonces pues ¿con quiénes son los primeros que se desquitan? Pues con las criaturas. Haber sido un niño maltratado en la infancia. También, si tú fuiste, mamá o papá, si tú fuiste golpeado o golpeada, pues también eso genera que tengas mayor tendencia a ser agresivo con tus hijos. Tener ciertas características de tus papás, como baja autoestima, negligencia, también entra aquí mucho la negligencia, depresión, ansiedad y bajo control de impulsos. Cuando tenemos estos rasgos característicos emocionales heredados de los papás, pues también tienden a ser personas precisamente que dañen de esta manera. Haber tenido una infancia con violencia donde los papás peleaban mucho. Aquí, ojo, también decían, no, es que, ay, cuando me dicen, es un excelente papá, pero como esposo, pues no mucho. Yo también ahí me la pienso, porque no puede ser un excelente papá y un mal esposo. ¿Por qué? Porque esto tiene que ir de la mano. Si tu papá o tu mamá estás tratando bien a la pareja, a las dos personas que más ama esta criatura, pues claro que se va a ver reflejado ahí. No puedo yo tratar mal a la mamá y decir que amo a mi hija, porque es una manera ilógica, ¿sabes? Si tú amas realmente a tus hijos, tienes que cuidar también la relación con mamá o papá, independientemente de si estén ya separados o no. El cuidar esa figura paterna o materna para esa criatura, pues es protegerla y es no echar ahí ese veneno, y esa es una forma también de violentar, y tenemos que tener mucho cuidado con esto. Tener un hijo precisamente también especial, un hijo que no cumple con expectativas cognitivas, o estos niños que tienen, por ejemplo, un rendimiento más bajo escolar de lo esperado, un hijo con alguna discapacidad, genera también que estas personas se vuelvan más agresivas o más violentas con ellos. Otro factor, aislamiento social y falta de apoyo. Si no tienes vida social, si estás encerrado 24/7 y si no tienes el apoyo, esto genera también mayor frustración para ti, papá o mamá, para ser más violento con tus hijos.
dificultad para establecer vínculos afectivos porque ellos no los tuvieron. Cuando me dicen, es que yo no aprendí a abrazar o a querer porque pues mis papás no fueron así conmigo, bueno, eso no es justificación, les digo, siempre podemos aprender a amar de una manera en la que mis hijos también se sientan amados. Todo es cuestión de querer hacer las cosas. Hoy les digo, hay demasiada información y hoy no se vale decir yo no sabía o es que a mí nadie me dijo, no, hoy tenemos esa responsabilidad tan grande y tenemos que tener esa conciencia precisamente de saber que nada justifica los golpes. Nada es justificable, les digo, ya les mencioné algunas dificultades que hacen que papá o mamá sean más golpeadores, pero nada justifica. Entonces, como adultos tenemos que hacernos responsables y buscar ayuda. No cabe decir, les digo, aquí ya no caben los pretextos, a mí no me dijeron, yo no sabía. Es indispensable, papá o mamá, sanemos nuestra historia, sanemos nuestras heridas y hagámonos responsables. Entonces, primordial para esto, aceptar que tenemos un problema sin resolver. A ver, ¿soy mamá golpeadora? ¿Soy mamá que da nalgadas? ¿Soy mamá que da manotazos? ¿Soy mamá que da fajazos? Aguas, porque entonces tienes algo que resolver. Tienes un niño herido que no ha sido capaz de hacerse responsable de esas heridas para sanarlas y nunca es tarde. Entonces, el número 1 es aceptar realmente que tengo un problema, que soy muy iracundo, que soy muy iracunda, que no me sé controlar y que me estoy desquitando con las criaturas. Y entonces necesito indispensablemente de ya buscar ayuda. ¿Con quién? Con un psicólogo, con un familiólogo. Yo siempre les sugiero familiólogos porque pues es a lo que me dedico. Porque el familiólogo precisamente integra parte física, mental y espiritual. Un familiólogo te incluye a Dios en la terapia, así de fácil. O en el acompañamiento, no le llamamos terapia, un acompañamiento, porque sin Dios no va a ser posible nada. Claro que también hay psicólogos muy buenos y hay psicólogos católicos, también se los recomiendo. O les recomiendo a los asesores de aquí de Valora, que también pueden ayudarlos. Si tú estás teniendo alguna situación que ya te está rebasando, busca ayuda. Y no nada más están en Guadalajara, puedes llamar desde cualquier parte del mundo y vía telefónica y te atienden, videollamada, entonces siempre hay maneras de pedir ayuda y en asesoría familiar es aportación voluntaria, entonces no hay de que no tengo dinero, simplemente es de que quieras hacer las cosas y que quieras tratarte, nomás ojo, si ya tienes una depresión profunda, si ya tienes problemas para dormir, si tienes crisis de pánico, de angustia, ahí sí les pido que tienen que buscar ayuda psiquiátrica. Hay casos de verdad en los que ya se requiere medicación, pero esto lo va a determinar un psiquiatra para que puedan ayudarlos, porque hay traumas y heridas tan profundas que realmente nos llegan a afectar de manera pues ya cognitiva nuestro cerebro, y el cerebro, así como se enferma el corazón, se nos enferma otra parte de nuestro cuerpo, nuestro hígado, nuestros riñones, pues la mente también se enferma. Y buscar un médico psiquiatra no es señal de que estemos locos, es señal de que se necesita ayuda, de que la mente está enferma, de que la mente no puede generar ciertos químicos y hay que atenderlo. Porque también si es orgánico, por más que vaya al templo y por más que vaya a hacer otras cosas, si no me estoy atendiendo mi mente, esta parte orgánica, pues ahora sí como dicen, ¿verdad? Ayúdate que yo te ayudaré. Entonces vamos buscando un psiquiatra si ya veo que mi problema está más profundo, si veo que lo mío de verdad son problemas más graves como estos que les estoy mencionando y no dejen de atenderse. Igual, si van con un familiólogo, un asesor familiar, un psicólogo, pues también ya los puede canalizar, ¿no? Pueden ir con él y decirle, ¿saben qué? Si necesitas ayuda psiquiátrica y atiéndete con los dos. Que el médico psiquiatra atienda esta parte médica y yo atiendo la parte emocional. Entonces, en conjunto, claro que se puede hacer un buen trabajo. Entonces, fíjense, cuando el afecto es limitado y hay un entorno agresivo, el niño aprende conductas de defensa que sugiere el cerebro reptiliano como mecanismo de supervivencia. Esto es que nosotros vamos desarrollando también 3 maneras diferentes de responder al miedo. Depende de nuestra historia de vida, depende de nuestro temperamento, depende de lo que vivimos, vamos a desarrollar 3 maneras diferentes de responder al miedo. Corriendo,
número 1, o peleando o congelándonos. Fíjense también ahí cómo tiene que ver nuestra historia de vida, cómo respondemos ante situaciones de miedo. Yo les voy a poner un ejemplo. Hace mucho tiempo, estaba mi pequeña María de un año más o menos, se me quedó en la camioneta y para no hacerles el cuento largo, pues no traía las llaves. Se me cerró la camioneta, se activaron los seguros y no hubo manera de bajarla. Ella en la silla, tremendo calorón, yo embarazada también. No, fue una escena terrible que recuerdo, me causó pánico, me causó miedo. Yo dije, se me va a asfixiar, no encontraba la llave. No, fue tremendo. Y les digo que hay 3 maneras de responder al miedo. Fíjense bien cómo sucedieron las cosas. Llegué a ese parque donde me había quedado de ver con mi esposo y mi cuñado y la esposa de mi cuñado y pues le dije, ay, le hablé yo llorando a mi esposo, ay, se me quedó María dentro del carro y no sé si ya se está despertando. No, bueno, yo estaba fúrica. ¿Qué fue lo primero que mi esposo hizo? Mi esposo corrió. Él dijo, yo voy a conseguir un cerrajero y voy a ver quién abre la puerta. Yo me quedé congelada, yo estaba así bloqueada, por más que me decían, tranquilízate, tu hija va a estar en... No, yo estaba desconsolada y yo me friqué así, yo me quedé congelada. Y mi cuñado peleó. Mi cuñado inmediatamente agarró una roca y quiso destruir el vidrio. Fue lo primero que él vio, así una roca, y empezó a golpear la puerta, el vidrio, perdón, y esa fue su manera de reaccionar. Entonces, hay 3 maneras de reaccionar al miedo: corremos, nos congelamos o peleamos. Y les digo, y esto tiene mucho que ver con nuestra historia, por cómo hemos sido tratados también en nuestra infancia, y es la manera en la que reaccionamos. Por eso muchas veces cuando dicen, es que por más que tú medites, no, si el día de mañana, que Dios no lo quiera, me llegan a quitar la camioneta, yo no voy a rehusarme, yo inmediatamente entrego las llaves. Bueno, eso lo decimos en un momento tranquilo, pero tú no sabes en ese momento, de verdad, cuando se apodera el miedo, cómo reacciones. Y nuestra reacción puede ser muy diferente a la que la planeamos, de decir, no, yo no voy a pelear. Inmediatamente sale ese impulso. Entonces, fíjense, la importancia de sanar. Si no sanamos nuestra historia, ya lo hemos escuchado muchas veces, estamos condenados a repetirla sí o sí, de diferente manera o algunas circunstancias iguales. Por más que queramos ocultarlo debajo del tapetito y que queramos que eso ya no me quiero acordar porque me dañó, ahí va a estar. Ahí va a estar y va a salir con la crianza de nuestros hijos. Ahí es donde más se refleja. Si no nos ponemos en paz con nuestro niño interior, perdonando a nuestros progenitores, que por lo regular son los que más nos dañan sin querer, y estamos lastimados, pues les digo, vamos a seguir nosotros repitiendo esa historia con nuestros hijos. La clave siempre va a estar en mirar de frente nuestras heridas, enfrentarlas, no esconderlas, porque de otra manera va a seguir haciendo eco en la manera en la que nos vamos relacionando con los demás. Y les voy a decir ya nada más para terminar algo bien importante también en medio de toda esta hostilidad que se puede generar en el ambiente, que nos puede llevar a ese límite de frustración. Ya les decía la semana pasada, a veces basta con que demos un abrazo. Si nosotros vemos a nuestros hijos muy frustrados, muy enojados, basta a veces con dar un abrazo. A veces no es necesario de tirarles tantas palabras, sino con un abrazo. Les digo, todo efecto contrario, ¿no? De la violencia física, el abrazo. Muchos conflictos en casa se evitarían con una buena comunicación asertiva, porque todos optamos por interpretar de diferente manera el mensaje, y esto va llegando después a generar problemas, el ambiente se empieza a sentir tenso, y entonces llegan niveles muy altos de frustración, de ira, y les digo, incluso ya después de esta agresión. Y entonces tenemos que dejar bien claro lo que estamos comunicando. Por ejemplo, si a un adolescente le decimos pues que se porte bien, pues para él portarse bien tiene diferentes variables, precisamente, o el hecho de decirle, pues arregla tu cuarto. ¿Qué es para ti arreglar tu cuarto? ¿Tender la cama, no tener ropa sucia en el suelo? ¿Qué es para ti arreglar tu cuarto? Puede ser muy diferente como tú lo concibas a como él lo tome. Para él a lo mejor nomás haber tendido la cama, para él eso ya es suficiente, pero no lo barrió, no lo trapeó. Entonces hay que ser muy claros con los mensajes que damos desde un pequeño hasta un adulto. Y entonces estar repitiendo constantemente lo que queremos. Les voy a dar
aquí algunas pautas para implementar acuerdos y consecuencias en las conductas que son fuente de conflicto, precisamente para que no lleguemos al borde de querer dar la nalgada, al borde de querer golpear. Hay que implementar acuerdos y consecuencias, pero tienen que tener las siguientes condiciones. Fíjense bien. Primero, estar advertidos, establecer de antemano la consecuencia. No es que ya cuando hizo las cosas apenas le estoy diciendo al niño, es que hubieras hecho, no. Hay que advertirles la consecuencia antes, ponerla en un momento donde yo estoy tranquila, para que así entonces no me vaya al extremo con mi consecuencia, porque luego también somos bien extremistas y nos vamos al otro lado. Entonces, primero, advertirles la consecuencia. Si no haces tal, tu consecuencia será tal, ¿no? Hay que ser contingentes, esto es aplicar la consecuencia lo antes posible, no a la siguiente semana, no al ratito, no, porque inmediatamente, para que así más fácil se asocie inmediatamente el acto con la consecuencia y esto haga que se extinga entonces la conducta que no queremos que se esté dando. Hay que ser congruentes con la falla. ¿Qué quiere decir esto? Que seamos padres justos. No maximizar o minimizar las consecuencias. Siempre deben de ir proporcionales a lo que lo hicieron mal. No me van a salir como una señora que el hijo, no recuerdo qué tarea no entregó y ya le había castigado todo el mes de no estar con iPad, no estar con televisión, no estar con nada. Todo un mes, solo por no haber entregado, no sé, una cosita. Entonces no hay que ser extremistas. Vamos siendo justos, hay que tener justicia en esto, no maximizar ni minimizar las consecuencias. Hay que ser firmes y consistentes, que cuando, fíjense, a veces decimos, es que nada me funciona. ¿Saben qué hay detrás de que nada me funciona? Es que seguramente no estamos siendo consistentes con lo que estamos haciendo, diciendo. Es como un día sí, un día no. A veces sí, a veces no, a veces sí te castigo, a veces no, a veces te dejo 1 hora la tableta y al día siguiente ya te dejé 3 y no hubo consecuencias. Si no somos consistentes todos los días con lo que les decimos a nuestros hijos y con cumplir las consecuencias, pues que no nos extrañe que nada nos funcione. Entonces vamos siendo consistentes con esto y vamos haciendo las cosas de tal manera que sea todos los días, no y sí, mañana no, y porque eso pierde credibilidad y eso nos hace perder autoridad. Entonces, fíjense bien, también algo que puede funcionar es decir las cosas en positivo. Esto va a facilitar precisamente la recepción del mensaje. Esto es, en vez de no verás televisión después de las 6, se dice mejor, la televisión se apaga a las 6 de la tarde. O en vez de no comerás postre si no te comes toda tu sopa, mejor solo tendrás tu postre si terminas tu sopa. ¿Se fijan? Entonces, eso es primordial y también les sugiero, si les interesa, hacer como una cartulina pegada en el cuarto de las niñas, de los niños, donde se digan acuerdos y consecuencias. Acuerdos y consecuencias. Ejemplo, jugar videojuegos solo 1 hora al día. Consecuencias, si no se cumple ese acuerdo, se suspende un día la tableta o el videojuego. Entonces, fíjense, para tener así bien claro y visible que a cada acción hay una reacción. Entonces, si no cumplo mi acuerdo, pues va a haber una consecuencia. Si no pongo la ropa sucia en el cesto, pues voy a tener una consecuencia. Ese día tampoco juego tableta o ese día no veo televisión. Entonces, tenemos que ser conscientes en esto y cumplir siempre las consecuencias. Nada de que hoy sí, mañana no, y hoy bueno, como hoy ando de buenas, hoy sí te doy chance 3 horas. O sea, no, consistentes. Y cuando un niño se aferre a estar insistiendo así como, pues que son tercos, los niños son tercos. Entonces, hay que responder, aunque insistas, mi respuesta es no. Y ser firmes con eso. Aunque insistas, mi respuesta es no, porque si ya la chiquilla o el chiquillo tuvo 1 hora ahí haciendo berrinche y al último cedí, pues el niño está aprendiendo que al final vas a acceder tú al berrinche o te va a convencer de que no suceda la consecuencia. Entonces, vamos teniendo ojo con eso y sé que, les digo, la crianza puede ser muy pesada, puede ser muy complicada, pero pues es parte de nuestra chamba, les digo, decidimos tener hijos, pues
los hijos cuestan. Y hoy estamos siendo como que mamás más light, como de que no nos queremos frustrar, como de que todo lo queremos y nos cansamos. Pues sí, es cansado, es pesado, pero vamos haciendo lo que nos toca, vamos formando personas de bien, vamos invirtiéndoles tiempo, esfuerzo y sabiduría, sobre todo con esta inteligencia que les digo y con esta voluntad, con la forja de la voluntad, para ayudarlos a ser personas de bien. Con los adolescentes a lo mejor puede ser más difícil imponer, ¿no? O poner actos y consecuencias, pero con ellos sí podemos negociar antes de. Es decir, en esta etapa no podemos nosotros imponer porque hace esto que se pierda el equilibrio entre la disciplina, la libertad, entre esa autoridad y respeto que tenemos como padres. Y saber también que entre más me peleo con mi adolescente, más voy perdiendo autoridad. Entonces vamos eligiendo nuestras batallas, papás, porque si soy de las que por todo y por nada se la estoy haciendo de tos a mi criatura, a mi adolescente, no me extrañe que estoy perdiendo autoridad con eso. Y entre más convivo, entre más presto atención con ellos, entre más me involucro en sus cosas, va a estar mejor la relación, de tal manera, les decía la semana pasada, que ellos sean más dóciles a la hora de estarlos criando. Entonces, tenemos que saber que con los adolescentes su corteza prefrontal, no está bien desarrollada, por eso no toman decisiones tan razonables, por eso son más impulsivos, por eso a veces pueden estar más hartones, precisamente porque no se está terminando de desarrollar esa parte del lóbulo frontal y no pensemos a veces que es porque nos quieren hacer la vida de cuadritos. Realmente su capacidad cognitiva está hasta ahí. Ahí dicen, incluso hay estudios que hasta los 23 años termina esa parte prefrontal de estar madura, y más en los niños sabemos que tarda un poquito más. Entonces vamos teniendo paciencia con eso y no nos tomemos tan personal sus actitudes. Les digo, muchas veces tiene más que ver con nosotros de cómo andamos emocionalmente que con nuestros hijos, porque si yo estoy bien emocionalmente, pues va a ser más fácil que me involucre con mis hijos, ¿no? Entonces hay que saber también cuándo premiar y cuándo no. Cuando logran un esfuerzo fuera de lo cotidiano, algún reto, dominar algún aprendizaje, alcanzaron alguna meta, bueno, el premio en estos casos es necesario y eso es un reforzador que va precisamente fortaleciendo esa conducta que realizó. Premiarlos en estos casos, claro que ayudan su seguridad, claro que les dan esa guía en la vida, los motiva, pero también es de suma importancia propiciar que hagan las cosas bien hechas, que cumplan sus promesas igual que nosotros y que esa misma sensación de haber llegado a la meta, pues sea también su propio premio, ¿no? El hecho de haber hecho las cosas bien da esa satisfacción de bienestar y eso también tiene que ser algo que los ayude precisamente a seguir perseverando. ¿Cuándo no premiar? Pues cuando simplemente sean obligaciones que tengan que cumplir, ¿no? O sea, recoger su cuarto, tender su cama, arreglar su ropa, pues son cosas cotidianas con las que tienen que cumplir, o si les tienen alguna actividad si tienen varias cosas para realizar en casa, de que lavar los trastes, qué sé yo, son cosas obligatorias que les corresponde por vivir en ese hogar y eso no se los voy a premiar, o sea, eso no es algo adicional a lo que yo tenga que estarlos premiando, sino imagínense, eso es parte de sus obligaciones, pero algo extraordinario, algo que frecuentemente no sucede y que fue un logro extraordinario, pues ahí sí vamos reforzando con estos premios, ¿no? Entonces, papás, en conclusión, cuando golpeamos a nuestros hijos tiene más que ver con la frustración que llevamos dentro. Entonces, vamos haciendo conciencia sobre esto, vamos tratando nuestras heridas y vamos haciendo unos cambios diferentes. Dice Pachuquito Monroy, disculpa, ¿y cómo se le hace cuando los niños no quieren entender que por más que les dicen que recojan sus juguetes, yo he intentado de todo, les pongo canciones? Fíjense bien, bueno, Pachuquito Monroy. Aquí, por eso les decía, cuando dicen que no funciona es porque no estamos siendo consistentes. Si no estoy siendo consistentes todos los días, algo que yo les voy a decir aquí mi punto personal o algo que me funciona cuando quiero que recojan sus juguetes. Cantarles una canción. A guardar, todo ya, todo guardadito. Y entonces me pongo yo como con esta canastita o incluso decirles, a ver quién junta más juguetes. Hacerlo en forma de juego, más que por imposición, puede ayudar muchísimo a que la criatura acceda a recoger sus juguetes, porque cuando hacemos
con castigo, con consecuencias, no funciona. Entonces, por eso tenemos que saber más o menos el modo de cada uno de ellos y las edades, porque no es lo mismo lo que le voy a decir al adolescente. No me voy a poner con el adolescente a decirle a guardar su ropita, ¿verdad? Pero con un niño sí, con un niño en forma de juego puede funcionar. Entonces, creo que te puede ayudar eso, que te pongas tú con el niño o con la niña y ser consistente todos los días y decir, hasta que no recogemos el cuarto, vamos a hacer tal cosa o qué sé yo, ¿no? Entonces, ahí sí puede aplicar la de, a ver, ¿quién quiere un postrecito? ¿Quién quiere una paletita, un dulce? Vamos a recoger el cuarto. Y entonces eso puede funcionar, les digo, hacerlo más como juego que como imponerlo puede funcionar. Dice Jorge Dávila, necesito contactarme con asesoría familiar. Muy bien, Jorge, te paso el teléfono al final porque ya se me acabó el tiempo. Lo voy a escribir aquí, ¿les parece? Les voy a escribir aquí el número de asesoría familiar y si alguien quiere también acompañamiento personalizado, pues también pueden buscarme en mis redes sociales, me mandan un mensaje privado y también con mucho gusto puedo darles algún acompañamiento. Pues muchísimas gracias, me encantó estar con ustedes esta mañana, hagamos conciencia de verdad sobre esto y los espero el próximo sábado, 10 de la mañana, aquí en su programa Raíces de Amor. Mi nombre es Rosy Mora y fue un gusto con ustedes, fue un gusto estar con ustedes esta mañana. Dios los bendiga, recen por mí y rezo por ustedes. Bonita semana.